conocer cuál es el clima allí, en tierra estadounidense, y cuál es la recepción también de la propia sociedad de los Estados Unidos ante las declaraciones, las formas, las palabras de su presidente Donald Trump. Mauricio, ¿cómo va? Acá Juan Pablo Francia te saluda. Buen día, gracias por este ratito. Buenos días. Bueno, el clima muy frío, te cuento. En cuanto a lo de Maduro, muy caliente, por cierto. Algo que no pasó desapercibido para ningún medio, ¿oh? Ningún medio dejó de cubrir esta noticia y obviamente el traslado hace un rato a la alcaldía, al Bajo Manhattan, ¿no? Para tomar huellas, fotografías, en una declaración que sería en principio a las 12. Fíjate que desde la madrugada, desde ayer prácticamente, en la alcaldía hay uno a las audiencias, puede asistir gratuitamente, ¿no? Uh-huh. Y había un montón de carpas puestas, ¿no? En el lugar que es obviamente acotado y muy chiquito, y que aparte vale, y había mucha gente con carpas, que le cobraban $300 por hora a quienes le hacían el lugar en la cola. Increíble, ¿no? Justamente para participar en la audiencia de Maduro, bueno, que hoy, frente a este juez de 92 años, ¿no? Un juez de la época de Clinton, ¿no? Un juez de otra época, de otro mundo, que tiene estas causas y que desde el 2020 había pedido la captura de toda la cúpula chavista, ¿no? Mauricio, y en la charla con la gente, con los ciudadanos, ¿qué notaste hasta ahora? ¿Cuál es el comentario que hace el estadounidense, el latino en Estados Unidos? Mira, todos están contentos con la cuestión de Maduro, ¿no? Después viene la reacción después de la conferencia de prensa de Trump, donde deciden quedarse en el poder, dejar de lado a Corina Machado, y ahí sí ya empieza la división en cuanto a las distintas opiniones de la gente. Pero lo que uno ve en aquellos venezolanos, bueno, que han exiliado, ¿no? Que han venido caminando por la selva, todo, hay una genuina alegría, ¿no? Realmente. Después, bueno, estamos todos nosotros que estamos hablando del derecho internacional, de ese tipo de cosas, pero daría la impresión, y uno escucha analistas con los últimos movimientos del mundo, que el derecho internacional como que ya ha caído, ¿no? O estamos ante un nuevo paradigma de ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, que de todas formas ahí, Mauricio, te detengo. Mauricio Zabalza es quien está charlando con nosotros, periodista, colega argentino en Estados Unidos. Sé que tenés poquito tiempo, Mauricio, y una vez más gracias por este ratito. Pero ahí te hago una pausa porque es mi mirada, ¿eh? Después, por supuesto, cada cual tiene su propia lectura, pero nosotros, al menos en nuestro rol como comunicadores, sí tenemos la responsabilidad de plantear permanentemente esto, que la existencia del derecho internacional. Es cierto que pareciera conformarse un nuevo mapa en el que queda un margen. Y respecto a eso te pregunto, en Estados Unidos, ¿se habla del derecho internacional? ¿Se está hablando de esto? No. De hecho, cada vez que sale Trump, no solo con este hecho, sino con un montón de otras cuestiones, dice, ¿para qué le voy a consultar al Congreso si lo puedo hacer por mí solo, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Y por ahí la cuestión de las lanchas, o esto viene ya de hace unos meses, ¿no? De acusar de terrorismo y de poner el cartel de los soles en la lista del terrorismo, bueno, tiene que ver con esto, donde no hay que pedir permiso al Congreso. Mirá, la última vez que se pidió permiso al Congreso para entrar en un conflicto bélico fue en la Segunda Guerra. Todas las demás, pero todas las demás, te estoy hablando de la guerra de Corea en adelante, Vietnam, o lo que sea, nunca se pidió permiso al Congreso, jamás. Fue justamente deliberado el Ejecutivo, que a veces el Congreso, como pasó en su momento con Afganistán o con Irak, deja hacer, ¿no? Y acá en definitiva, yo te digo algunas cuestiones, ¿no? Están hablando de 32 muertos, cubanos que eran quienes estaban custodiando a Maduro. Acá en definitiva, si llega a bajar la gasolina, y es tristísimo lo que digo, no hay más discusión. Terrible. No hay más discusión sobre el derecho internacional, ¿me entendés? Eso pasa todo el tiempo y como decía atrás, Clinton es la economía, ¿no? Directamente. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, porque ya te digo, hay voces discordantes con la cuestión esta de quedarse en el lugar, ¿no? Y no dejar a María Corina Machado y a Urrutia, que teóricamente habrían ganado las elecciones. Y ayer justamente Marco Rubio también en un canal de televisión le preguntaron, ¿va a haber elecciones? Dice, y él dijo, ¿elecciones? No, dice, por ahora no. Así que
es todo muy confuso, ¿no? Lo que sí está claro, y haber dejado la cúpula chavista, ¿y por qué? Porque ya está la experiencia de Irak, donde se descabezó justamente a Saddam Hussein y toda su gente, y después tenían un lío ahí que no se podían controlar, ¿no? Y en algún sentido aprenden de la historia, ¿no? ¿Qué tal, Zabalza? ¿Cómo te va? Ceroli te saluda. Te hago una pregunta respecto a... Hay mucho latino viviendo en los Estados Unidos que justamente dejaron sus países por una cuestión de un futuro mejor y justo todo el modelo... Vos, por ejemplo. Y todo el modelo Trump los ha empezado como a estigmatizar y a escrachar y a rajar del país y todo. Cuando aparece la caída de Maduro, por ejemplo, la mirada entre los barrios y la gente de los, digamos, el norteamericano típico al que representa Trump, que es el originario como de origen inglés, de varias décadas, y rubiecito y todo. Cuando esta bronca contra el latino, por más que allá que el latino que está allá quizá le tenga bronca con Maduro y tenga bronca con los países de los que se fueron, aumenta cuando aparece un Maduro así diciendo, bueno, este es el rey de los malos, la visión negativa hacia los latinos? Mira, no, en ese sentido no. Y te digo algo curioso que pasó. Los venezolanos, principalmente, que fueron hace unas 8 semanas atrás desprovistos de su tratado de temporal para que les permitía trabajar legalmente en este país, después de haber entrado exiliados en la época de Biden, se les despojó de eso. No tienen pasaporte, porque la gran mayoría de la gente vino caminando, ¿no?, por la selva del Darién. Y resulta que esa misma gente que estaba muy enojada con esta cuestión, porque son 650.000, no estamos hablando de 650.000. Hoy por hoy dice viva Trump, ¿no? Con la cuestión esta. Sí, bueno, pero dicen viva Trump con Maduro, ¿no? De Maduro, pero inmediatamente te dicen, Corina Machado no representa a nadie y va a seguir el madurismo sin Maduro. ¿Eso cómo lo toman? Porque te digo... No, en ese sentido, por eso te dije, es muy discordante la cuestión, ¿no? Una cosa es Maduro y otra lo que va a pasar con Venezuela. Yo creo que la cuestión de la transición es cuánto va a durar la transición, ¿no? Hoy podría haber una cantidad de gente que está muy enojada, pero bueno, si realmente por ahí tiraran elecciones, no creo, por lo que dijo Trump en la conferencia de prensa, que vayan a reconocer la última elección donde teóricamente fue fraudulenta, ¿no? Yo diría, no la última, las últimas 5, más o menos, porque uno conoce gente venezolana y te cuentan las maniobras, ese tipo de cosas, ¿no? Pero digo... no creo que sean tomadas en cuenta, ¿no? Porque no hay que olvidar que el Premio Nobel de la Paz lo quería Trump. Y en estas cuestiones también se juega el ego y ese tipo de cosas, ¿no? Por más que María Corina Machado enseguida le dijo, se lo dedico a Trump, ¿no? Bueno, ahora estamos esperando que haga alguna cuestión, aunque enseguida hizo que estaban preparados para asumir, pero rápidamente la conferencia de prensa fue desestimado, ¿no? Mauricio, la última, antes de liberarte y agradeciéndote una vez más este ratito, Mauricio Zabalza, periodista argentino en los Estados Unidos. También vimos desde acá que, bueno, hubo manifestaciones en contra, no solo de la postura de Donald Trump, sino también de sus palabras, de la intervención militar en Venezuela, hasta de la captura de Maduro. En Nueva York, en Illinois, bueno, en Chicago, en Washington, no sé si se me escapa algún estado, pero lo que voy es, ¿puede ser que esto se potencie? ¿Vos cómo lo ves desde ahí? Mira, esto pasa todo el tiempo. Yo recuerdo cuando Trump acá a la alcaldía vino a declarar por primera vez, que era miles de periodistas, yo nunca había visto una cosa igual. Había manifestaciones a favor y en contra, ahí mismo, la misma frente a la alcaldía, ¿no? Y que se entrenzaban en discusiones, ¿no? Esto es parte de la democracia de este país, ¿no? Los carteles y ese tipo de cosas. Si Trump le va a dar importancia a esto, yo creo que no, ¿no? A pesar de que las encuestas estaban diciendo, al menos antes de este hecho, habría que ver esta semana qué sale, que solamente el 27% estaba de acuerdo a cómo iba la dirección del país, ¿no? Ese no es un dato menor, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos. Abrazo grande.
Abrazo grande, dale, a disposición. Mauricio Zabalza, periodista argentino allí en los Estados Unidos, en relación a todo lo ocurrido el fin de semana y lo que por supuesto